Buenas, nosotros somos el grupo número 1 y vamos a estar un pequeño introductorio, un resumen general de todas las prácticas que estuvimos viendo en este semestre con la materia de laboratorio de electrónica de comunicaciones. Ahora, la primera práctica estuvimos viendo lo que corresponde con ruidos de una señal. Sabemos que en cualquier señal no deseada se mezcla lo que es una señal sutil y que puede alterar la información que se transmite. En telecomunicaciones el ruido, bueno, es inevitable, ya que puede generar tanto por causas internas del sistema como también como factores externos algunos tipos de ruido, como tenemos el ruido térmico, de disparo, también está el ruido de intermodulación, el ruido de parpadeo y también el que sería el ruido de ambiente o externo. Ahora, ¿cómo afecta este tipo de ruidos a la señal? El ruido puede proporcionar distorsiones, ya sea la forma de onda original, que va a reducir la señal ruido, que sería el SNR, y provocar errores en la recepción de datos. En las comunicaciones digitales, esto puede traducirse en lo que sería bits de errores. En comunicaciones analógicas, bueno, sería como una pérdida de calidad de audio o también de imagen. ¿Cómo sería la importancia? ¿Por qué es importante esto para la ingeniería? Bueno, en el estudio del ruido es clave para diseñar ya sea sistemas de comunicaciones robustos. También, bueno, un ingeniero debe de conocer las fuentes de ruido y aplicar técnicas que sean para mitigarlo, como un filtrado, blindaje, codificación de canal o el uso de modulación que sea más resistente. En esta práctica se estuvieron aprendiendo lo que es la parte de identificar el ruido en una señal, medirla, analizarlo y bueno, diseñar también el circuito para poder reducirlo aplicando lo que serían conceptos vistos en la unidad, como el uso de los filtros pasabajos, el manejo del osciloscopio y la influencia de la alimentación del circuito. Ahora, lo que pudimos ver en la primera actividad sería un circuito que sería el primero un sumador inversor. O sea, su propósito es combinar dos señales de entrada, una señal y la otra que sería el ruido. Son como el corazón del circuito, que son un componente llamado amplificador operacional, que está configurado para sumar las dos entradas y producir una sola señal de salida. Ahora, pudimos ver lo que serían las dos señales de entrada, que sería la principal, la de 10 voltios y configurada con 100 hercios, y la señal de ruido, que sería la de 500 milivoltios y configurada también con 2 kilohercios. Se aplicó lo que sería la entrada del amplificador operacional. Su función fue la de suma, es decir, la combinación de estas dos para proporcionar una sola señal de salida. También tuvimos lo que es una atenuación, o sea, el circuito no solo funcionaba como una suma, sino también para reducir o atenuar. Esto se logra gracias a que se produce, gracias a los resistores que controlan lo que sería la ganancia. Están configurados para disminuir la amplitud de la señal combinada. O sea, por lo tanto, el resultado de la suma es una señal más pequeña de las entradas originales. Tuvimos también lo que es una inversión fase, que bueno, el circuito va a invertir la fase de la señal de salida. Esto básicamente significa que los picos de la señal de entrada se van a convertir en valles en la salida y bueno, también viceversa. El resultado que pudimos obtener al final en el osciloscopio fue uno en donde la señal de salida era más pequeña, o sea, era la comparación con las de entrada. Se podría explicar como una función de atenuación del circuito. Tuvimos lo que es las dos entradas grandes, que sería la señal principal, que tienen una amplitud pues, más grande, y la señal de ruido, que aunque más pequeña, también pudo ser visible. La señal que se logró en las salidas, que como mencionamos, en la suma de ambas, estaba atenuada. Esto significa que la amplitud de la señal de salida es menor que la señal principal. En la actividad número 2 de esta práctica, vimos lo que sería un sumador inversor, pero con un filtro pasaba a la salida. O sea, su función era combinar dos señales de entrada. Una que sería principal y el otro que sería el ruido también. También vimos la parte de su función,
que era la parte del circuito que era un sumador inversor construida alrededor del amplificador operacional. Tuvimos las entradas de señal, la del ruido, que se aplica en la entrada inversa del amplificador operacional, a través de las resistencias que serían R1 y R2. También vimos lo que sería la retroalimentación, que sería R3 y R4, para así poder determinar lo que sería la ganancia. Y la salida, que bueno, esta era la etapa de la suma de las dos señales de entrada, pero con una fase invertida y bueno, la amplitud que estaba reducida. Y también vimos la parte que sería de filtro paso abajo, que bueno, esta es una nueva sección del circuito que se encuentra en la salida del sumador. Y bueno, lo que tuvimos al final en el osciloscopio, pudimos observar el resultado que se mostraba una señal de salida con la forma de onda principal, la de 100 hercios, pero con una amplitud reducida y una cantidad de ruido mucho menor que el circuito anterior. O sea, la pequeña ondulación de la señal de 2 kilohercios que se vería del circuito sin filtro estaría significativamente suavizada o casi, por así decirlo, eliminada. Bueno, luego vimos lo que es la actividad número 3, que también hicimos lo que es un sumador no inversor, que se utilizó un amplificador operacional para combinar y amplificar lo que serían dos señales de entrada sin invertir su fase. El funcionamiento, bueno, el circuito tomó las señales de entrada, las combinó y las amplificó, manteniendo su fase original y, bueno, a diferencia del sumador inversor anterior, el sumador no inversor lo que hizo fue introducir las señales en el pin de entrada no inversora del amplificador operacional. Y bueno, al final se tuvieron una señal amarilla, que es la entrada principal que se encuentra antes de la resistencia. Esta era la fuente de señal. También tuvimos otra que era en el osciloscopio la señal azul, que era la fuente de ruido, y al final una señal roja que era el resultado final del circuito. Ahora, para la práctica número 2, estuvimos viendo referente a los amplificadores RF. Bueno, es un circuito electrónico diseñado para aumentar la amplitud de señales que se encuentran en el rango de frecuencia del radio, generalmente desde unos pocos kilohercios hasta varios megahercios, sin modificar su contenido de información. Esto, bueno, es vital para que una señal pueda viajar a largas distancias o ser procesada correctamente por otros dispositivos. También conocemos sobre los tipos de amplificadores NRF, clase A, clase B, clase AB y clase también la C, y también los amplificadores con AO. O sea, los amplificadores operacionales para señales de baja potencia, que bueno, son muy versátiles y fáciles de ejecutar. Su funcionamiento básico fue el amplificador RF, que va a recibir la señal de baja potencia en su entrada y bueno, gracias al uso de los dispositivos activos y componentes también pasivos como la resistencia, capacitores, inductores, etcétera, se aumentó su amplitud manteniendo lo que sería la misma forma y frecuencia. Se utilizaron componentes activos, fuentes de alimentación, también una red de polarización y, bueno, una red de acoplo y adaptación de impedancia. ¿Por qué esto es importante para las telecomunicaciones? Bueno, los amplificadores no solo mejoran la potencia de transmitir, sino que también son fundamentales en la recepción para elevar señales que son como muy débiles para añadir demasiado ruido. Bueno, en esta práctica se logró ver o digamos se logró implementar lo que serían las acciones de dos tipos de amplificadores, el de clase A con transistor y un preamplificador con AO, para comparar lo que sería como su funcionamiento, las ventajas y también limitaciones. Bueno, vimos lo que sería la primera actividad, que sería el montaje de un circuito de amplificador clase A. Este circuito lo que se hizo fue conectar un transistor que sería el TIP31 con sus terminales de colectores, base y emisor a la base de transistor, que se conecta con un condensador también y la resistencia
se va a conectar a los resistores y R3, R4 y R5 con un. Ok, este R4 y R5, bueno, están conectados también con un condensador, o sea, están en paralelo con R5. El colector se va a conectar a una resistencia R3, que es la de una que utilizamos de 4.7 kiloohmios y un condensador también. La fuente de alimentación se va a conectar al colector a través del R3. Obtuvimos entradas de las señales de entrada, que sería la que se aplica a base del transitor a través del condensador. O sea, sus valores que utilizamos fueron de 200 milivoltios de amplitud y 2 kilohercios de frecuencia. El condensador lo que hizo fue bloquear la componente de corriente continua de la señal de entrada, o sea, para que no se como interfiera con el punto de polarización del transitor. Bueno, y al final, en el osciloscopio, se logró analizar las señales, se utilizó el mismo osciloscopio, la señal de entrada se logró medir en el punto A, la de salida del amplificador, lo que sería en el punto C, y la salida final en el punto D. El osciloscopio lo que nos hizo fue nos permitió ver la forma de onda y poder así calcular la amplitud y la frecuencia también. Luego fuimos a ver lo que es la actividad número 2. Aquí hicimos como un preamplificador con un amplificador operacional. Se usó lo que es un amplificador, como dijimos, operacional, que se va a alimentar con una fuente dual de más 15 voltios y menos 15 voltios. O sea, la señal de entrada se va a aplicar al pin 2 a través del R1. La entrada no inversora lo que va a hacer es conectarse como a tierra a través del R2 y bueno, el pin 3 lo que va a hacer está conectado a la salida del amplificador operacional a través de, bueno, una resistencia que va a ser la variable. La señal de entrada se logró ver con una amplitud de 1 voltio y una frecuencia de 1 hercio. Bueno, lo que nos mostró estos ejercicios digamos, en el simulador de Proteus fue que para la primera actividad, en el osciloscopio logramos mostrar que la señal de salida, que era punto D, es una versión como amplificada de la señal de entrada, que sería el punto A. La onda de salida misma forma de la onda y frecuencia de la de entrada, pero bueno, con una amplitud mayor. El amplificador de clase A está diseñado pues para amplificar así la señal completa, por lo que la forma de onda de salida se puede parecer mucho a la de entrada, pero esta se va a ver un poquito más grande. Los amplificadores del circuito en la relación entre la amplitud de la señal de salida y la amplitud de la señal de entrada. Y bueno, para la segunda actividad se vio en el osciloscopio, nos mostró la señal de salida, o sea, el punto C, cambia a medida que el ajuste se llega a configurar el potenciómetro. Con la señal de entrada en 1 voltio y 1 kilohercio, la señal se mantendría en la misma frecuencia, o sea, de 1 hercio. Bueno, sin embargo, a medida de que varía la posición del potenciómetro, la amplitud de la salida se iba modificando. Podemos ver esto como un ejemplo, como si el potenciómetro está en 0%, bueno, la amplitud de salida va a ser igual a la de entrada. O si al aumentarlo al 100%, pues la amplitud podría ser mucho mayor y bueno, dependiendo también del diseño del circuito que estuvimos realizando. La señal de salida se logró ver como una versión como más grande o más pequeña de la señal de entrada. Esto, bueno, ya sabemos que es dependiendo de la ganancia que se configure con el potenciómetro. Ahora vamos a ver la práctica número 3 que mi compañera Manuela les va a hablar sobre ella. Práctica número 3. Un oscilador convierte corriente continua en corriente alterna con una frecuencia y una amplitud controlada. Tipos de oscilador. Los osciladores LC utilizan un circuito de tanque compuesto por un inductor y un condensador para determinar la frecuencia, ejemplo, Colpin y Hartley. Osciladores LC usan resistencias y condensadores en redes de alimentación. Ejemplo, osciladores de desplazamiento de osciladores de cristal. Emplean un cristal de cuarzo para obtener un estable y preciso. Multivibradores. Generan ondas cuadradas o de pulso mediante transistores o compuertas lógicas. Pueden ser
estables, monoestables o biestables. Osciladores controladores por tensiones. Su frecuencia varía según el voltaje aplicado. Funcionamiento básico. Todos los osciladores requieren tres elementos esenciales. Un amplificador aporta ganancias para compensar las pérdidas del circuito. Una red de alimentación devuelve el parte de la señal de salida a la entrada en fase correcta para mantener la oscilación. Un elemento determinado de frecuencia puede ser un circuito LC, RC o un OCTEC, que fija la frecuencia de la señal generada. Componentes principales: dispositivos activos, transistores BJT, MOSFET o amplificadores operacionales. Componentes pasivos: resistencia, condensadores e inductores. Elementos especiales: cristales de cuarzo, diodos Varicar para sintonía. Usos de telecomunicaciones: generación de portadores en transmisiones de radio y TV, sistemas digitales, generación de señales de reloj o microprocesadores y sistemas lógicos. Instrumentación: generadores de funciones y medidores. Electrónicas de consumo: alarmas intermitentes, juguetes electrónicos. La importancia: sus osciladores en la mayoría de los dispositivos electrónicos modernos no podrían funcionar, ya que dependen de señales periódicas para sincronizar procesos, transmitir información o generar. En esta práctica analizaremos distintos osciladores, estudiaremos los cambios en los componentes y en la alimentación afectan su frecuencia y la amplitud. Y finalmente se diseña su propio oscilador y aplica los conocimientos de la misma. El circuito número 1. Multivibradores estables con 2N2222 de 12 voltios. Componentes en el protector serían dos transistores Q1 y Q2 de 2N2222 JT NPN. Dos condensadores de C1 y C2 de 10 microfaradios electrolitos. Potencias de R5 y R6 de 120 ohmios. Limitadoras para la LED, dos LED de D3 y D4. Las fuentes de DC PCC de 12 voltios. Dos diodos 1N914, si está en el esquema original. Osciloscopio virtual del Proteo. Conexiones del Proteo. Conectamos el R1 con los 100 kiloohmios entre los 12 voltios y la base Q1. Conectamos el R2 de los 100 kiloohmios entre los 12 voltios y la base Q2. Conectamos R3 de 1 kiloohmios entre los 12 voltios y el colector de R1. Conectamos R4 de 1 kiloohmios entre los 12 voltios y el colector de Q2. Colocamos el C1 de 10 microfaradios entre el colector de Q1 y la base de Q2 positivo hacia el colector. Colocamos C2 de 10 microfaradios entre el colector de Q2 y la base de Q1 positivo hacia el colector. Colocamos la LED 3 con sus resistencias limitadoras R5 en el colector Q1 hacia GND. Colocamos la LED 4 con sus resistencias limitadoras R6 en el colector Q2 hacia GND. Añadimos los dos diodos de 1N914 según el esquema. Conectamos al oscilador. Canal A, el colector Q1. El canal B, colector Q2. El GND del osciloscopio, GND del circuito. Resultado para espectra del Proteo. Los LEDs parpadean alternamente y el osciloscopio muestra ondas rectangulares. Alternas de 0,72 Hz PPP de 12 voltios. El circuito 2. Multivibradores estables con 2N2222 de 5 voltios. Componentes en Proteo. Dos transistores Q1 y Q2 de 2N2222. Dos condensadores C1 y C2 de 100 microfaradios. Dos resistencias R1 y R3 de 36
kiloohmios y una resistencia R4 de 5 kiloohmios, según el esquema. Las resistencias limitadoras para las LED son de 120 ohmios. Una LED verde, fuente de VSC de 5 voltios y el osciloscopio. Conexiones en proteicos. Igual disposición de transistores que el primer oscilador. R1 de 36 kiloohmios entre 5 voltios y fase de Q1. R3 de 36 kiloohmios entre 5 voltios y la base de Q2. El condensador C1 y C2 de 100 microfaradios entre el colector y sus tránsitos. Y base del otro positivo hacia el colector. La resistencia del colector según el esquema. La LED en la salida con la resistencia limitadora. El osciloscopio canal 1, palabra, colector Q1 y el canal B, colector el Q2. GND del osciloscopio. El resultado del esquema de Proteus, la LED parpadea muy lento, de 0,20 Hz y su ciclo de cada 5 segundos. El osciloscopio muestra una onda cuadrada de 0 a 5 voltios, alternas como periodo de 5 segundos. Configuración del osciloscopio en Proteus. Volt Division ajusta para que la onda ocupe de 3 a 5 división vertical. Time Division para el oscilador de 1 usa 0,02 segundos de división. Para el oscilador de 2 usa 1 segundo de división. Activa la medición automática si quieres ver la frecuencia sin contar las divisiones. Vamos con la práctica número 4. La práctica número 4, un VCO es un tipo especial de oscilador cuya frecuencia de la salida varía en su función del voltaje de entrada. Esto lo hace muy versátil en aplicaciones donde se requiere ajustar, modular la frecuencia de forma dinámica. Funcionamientos básicos. Un VCO, el voltaje aplica una entrada modificada a una componente clave del circuito. Generalmente un condensador, un diodo o la LED del control interna de un temporizador como el NE555. Este cambio alterna el tipo de carga-descarga o la constante de la resonancia varía hacia la frecuencia de la señal generada. Matemáticamente, la frecuencia de la salida F-out es función directa del voltaje de control VC, lo que permite implementar la modulación en frecuencia FM o generar una señal sintonizable. Componentes principales. Dispositivos activos. Puede ser un transistor, un amplificador operacional o un circuito integrado como el E555 o el CD4046. Elementos del control. Usualmente un diodo un condensador o una red RC variable que corresponde al voltaje del control. Fuente de alimentación proporcionada a la energía para el funcionamiento del circuito. Red de salida. Adapta la señal generada para su uso en otras etapas del sistema. Usos más comunes. La modulación de la frecuencia FM en las transmisiones de radio y telecomunicaciones. Sistema de frecuencias en radio, televisores y equipos de comunicación para la selección de canales. Circuito de sincronización PL, donde el VCO es el núcleo generador de la señal sincronizable. Instrumentos electrónicos, generadores de funciones y equipos de mediciones. La importancia de las telecomunicaciones. El VCO es clave en un sistema moderno porque permite el control rápido y preciso de la frecuencia, esencialmente en tecnologías como los teléfonos móviles, enlaces de microondas, Wi-Fi o GPS. En esta práctica vamos a consumir el VCO con el NE555. Observar con una variable de frecuencia de la modificación del voltaje del control y analizar sus posibles aplicaciones reales en sistemas de montaje de circuitos para montarlo físicamente en el proceso. Fuente de alimentación VC. Conecta un pin de 8 del NE555 a 9 voltios y pin de 1
AGND. Componentes principales, R1 y R2. La resistencia de 120 ohmios, D1 un diodo de 1N4148. Su orientación es importante, nodo hacia el pin 7 y el conectado hacia R1. C1 al capacitor 1 de microfaradios conectados entre el pin 2 y el GN. 1 CB. Entradas de voltaje control en el pin 5. Este es el que hará variar la frecuencia. La conexión clave del 555 es el modo estable. El pin 2 TRI y el pin 6 THR unidos al pin 7. Es entre el R2 y el D1. Diodo D1 en parlamentos, el R2, pero la dirección opuesta para modificar el tiempo de carga de descarga. El pin 3 out será la salida de onda cuadrada. El pin 4 el receptor más longitud. El osciloscopio del protector. Conectamos el canal A la salida del pin 3 del 555. Conectamos la masa del oscilador al GN. Que se muestra en el osciloscopio en el Proteus. El oscilador está mostrando una forma de onda cuadrada propia de 555 estable. La amplitud de 5V de 5 voltios, esto lo configuran en la fuente de la señal de control. Aumenta la alimentación sea de 9 voltios. Y la salida depende de la tensión de las referencias internas de la carga. La frecuencia 1 Hz de ciclo por segundo. Un periodo de un segundo aproximado de 5,5 segundos a alto y 0,5 en bajo, según los valores de R2, R1 y el C1. El voltaje del control entre el pin 5 puede variar la frecuencia. Mayor voltaje es más rápida la señal, menor voltaje es más lenta. Esto se debe a que el pin 5 cambia los niveles del disparo y umbral del temporizador. La práctica número 5. Un receptor superheteroide es un dispositivo que recibe una señal de radiofrecuencia, RF, y la convierte en una frecuencia interna más baja, constante, lo que facilita un amplificador y un filtrado. Este método de conservación se llama superheteroide y fue inventado por Edwin Hanson en 1918, convirtiéndose en la base de la mayor de los receptores actuales. Sus funcionamientos básicos. Recepción. La antena capta la señal de RF. La mezcla de la señal captada se combina con la señal generada por un oscilador local dentro de los receptores. Conversión de la frecuencia. El mezclador produce una señal a la frecuencia intermedia, resultado de la diferencia entre la frecuencia o la señal de recibida y el oscilador local. Filtrado y amplificación. La F1 se amplifica y se filtra para eliminar interferencias. Demodulación. Se extrae la información original, el audio, los datos y los videos. Salida. La señal ya procesada se envía a un altavoz, pantalla o un sistema de salida. Componentes principales. La antena captura la señal de RF. El mezclador combina la señal de RF con el oscilador local. El oscilador local genera una señal estable para la conversación. Filtro de F1. Selección de la frecuencia intermedia deseada. El amplificador de RF y F1 incrementa la potencia de la señal, antenas y después de la conversión. Detector y demodulación. Recupera la señal original modulada. Sistema de salida. Altavoces, display y dispositivo final. Uso más común. La radiofrecuencia, AM/FM, recepción de estaciones de radio, televisión. Procesamiento de señales de TV analógicas y digitales. Comunicaciones inalámbricas. Enlaces de radiofrecuencia neuromática, navegación marítima. Sistemas de radar y satelitales. Conversiones de frecuencia para analizar y transiciones de datos. La importancia de la telecomunicación. Los receptores superheteroidinos permiten procesar señales débiles, seleccionar canales específicos entre muchos y minimizar el ruido y la interferencia. En esta práctica vamos a montar y analizar los bloques claves de este tipo de receptor. Una mezcla de señales para comprender cómo se combina la frecuencia. Un circuito PL para ver cómo se logra la sincronización y la estabilidad de la señal. La actividad número 1. Mezclador de las señales. Montaje en el Proteus. Componentes necesarios: un op-amp de 741.
de resistencia de 100 kiloohmios, la resistencia 1, la 2 y la 3 para las entradas. Las dos resistencias de 100 kiloohmios, R5 y R6 para la alimentación y los balances. 3 capacitores de 0,22 microfarads, C1, C2 y C3 para el acoplamiento. La fuente de alimentación de 9 voltios. 3 generadores de señales de frecuencias de AC. Las configuraciones de las señales: señal 1 de 2 voltios de amplitud de 100 Hz, señal 2, 3 voltios de amplitud de 200 Hz, señal 3, 4 voltios de amplitud de 300 Hz. Las conexiones: canal D pasa por su capacitor y la resistencia antes de llegar a la entrada inversora de 741 del pin 2. El pin 3 no inverso se conecta a la tierra a través de la resistencia 6. La entrada y la salida del pin 6 y la entrada inversora del pin 2 ponen en la resistencia 5. Alimentadas el circuito 741 con el pin 7 a 9 voltios y el pin 4 a menos. El osciloscopio del canal A, la señal de salida en el pin 6, el canal B, C y D, entradas para comparar. ¿Qué muestra el osciloscopio? En las salidas verá la suma de las 3 señales senoidales, cada una con su frecuencia de 100 Hz, 100 Hz y 100 Hz. Esto es un mezclador activo, pasivo, activo. Está en la configuración del sumador inverso. En la actividad número 2, PLL 4046, el montaje de Proteus, los componentes necesarios. C1, 4046 PLL, los capacitores de 100 nanofaradios C1 y de 150 nanofaradios C2. La resistencia 1 de 18 kiloohmios y la resistencia 2 de 47. R3 y R4, la resistencia polarización. Oscilador de las entradas, onda cuadrada de kiloohmios. La LED y la resistencia de 470 ohmios, indicadores. El switch de 4 posiciones. Puerta NOT 74 LS de 04 o 1 similar. La fuente de 5 voltios o 9 voltios según. ¿Sí? Configuración de la señal. El generador de la señal clock se conecta a la entrada del 4046. El switch cambia conexiones internas que afectan la comparación de la fase y la salida del VCO. El osciloscopio conecta los canales de los puntos marcados y la salida del VCO, las salidas de comparadores de base en la entrada de la señal. ¿Qué se muestra en el oscilador? Si la frecuencia VCO está sincronizada con la entrada del clock, se verán ambas ondas cuadradas en esta línea de fase. Si cambias el switch, el patrón fase cambia y puede aparecer un retardo o una inversa en la salida. Y el LED verde se enciende cuando hay fase. Gracias, eso fue todo nuestro exposición.